A ver, Anabel, después del audio 10, ya había colocado el teléfono a cargar y cuando estaba comiendo, terminando de comer, se fue la luz. Ya de todas formas el jefe había puesto un plan en mi corazón para cargar el teléfono si eso sucedía. Y lo puse a cargar en el computador, ¿no? Con el puerto USB. Me, me acosté pensando que la tarea no iba a continuar en este momento y que iba a poder dormir. Son las 3 de la mañana y una vez que el teléfono terminó de cargar, la orden fue: Luisito, dele, siga con la tarea. O sea que por lo visto el jefe tiene en su plan que me toca vigilia. Pero bueno, para esto fui elegido y lo hago con agrado. A ver, Anabel, ahora hablemos del espíritu. Tercer componente de los que explicó el apóstol Pablo. Anabel, ciertamente, cuerpo y alma son dominados por el espíritu. O sea, al final el espíritu es el componente más fuerte y es el cuerpo que es el componente que predomina sobre los demás. Por eso el especial cuidado que tenemos que tener con nuestro espíritu, ¿no? Además de que Dios es espíritu, el componente espíritu entonces es el más importante. Ahora fíjate bien, Anabel, en lo que me imagino que es avanzado y dado los temas más comunes en el cristianismo, pues estamos acostumbrados al cuidado del espíritu en cuanto a la liberación, a la alimentación por parte de la palabra de Dios, de alimentarnos con las escrituras, de alimentarnos con las enseñanzas de la Biblia. Pero he aprendido en estos años, Anabel, y mucho después del ayuno de los 40 días, que hay más allá, Anabel, hay un nivel más allá que ese nivel básico de cuidado del espíritu, Anabel, y es un nivel al cual nuestro amado Padre Celestial quiere llevar a sus elegidos, a la gente que Él considera especial para tareas especiales, Anabel. Fíjate que el enfoque antes de que Dios me dijera que entrara a mi casa a un proceso de intimidad, mi cuerpo había sido trabajado hasta cierto grado, mi cuerpo había sido procesado hasta un nivel que ya no podía ser más procesado y dependía del ayuno. Con el ayuno que te digo de los 21 días del ayuno emocional, igualmente, antes de ese ayuno mi alma había sido procesada hasta un nivel que ya no iba a mejorar más porque dependía de un ayuno. Igualmente sucedió con el espíritu. Digamos, mi espíritu había sido procesado, pero hay ciertas cosas que no se iban a lograr si no eran mediante el ayuno que viví, ¿no? Entonces, en mi experiencia personal, Anabel, había obtenido cierta fortaleza en mi espíritu había sido entrenado hasta cierto punto, pero habían cosas que aún le impedían estar mejor, digámoslo de esa manera, estar mejor. Y mucho eran basura que aún estaba pegada en mi espíritu, Anabel. Creo que la mejor manera de explicarlo, ayer se lo explicaba a Virginia Lucena de esa manera, es que nuestro espíritu es como una especie de pañuelo que debería ser blanco, pero a partir de nuestras equivocaciones, de lo que heredamos, de cosas que obtenemos involuntariamente y voluntariamente también, nuestro espíritu pues se va ensuciando y ese pañuelo que debería ser blanco, pues va obteniendo algunas suciedades que pueden ser más evidentes o menos evidentes.
Si a un pañuelo blanco le cae una mancha de grasa, de grasa vehicular, pues es una mancha fácil de identificar. Pero hay ciertas manchas que pueden estar en el pañuelo que no son de grasa, sino que son de polvo, que son difíciles de identificar. Eso, Anabel, ese tipo de basura, ese tipo de suciedad, solamente es posible identificarla en un ayuno, Anabel. Y dependiendo del ayuno, pues la basura, el nivel de la basura es más fácil de identificar. O sea, en un ayuno de un día, pues identifica cierta suciedad en ese pañuelo, que es nuestro espíritu. Pero en 40 días, Anabel, el proceso de limpieza es tan profundo que logra sacar unas cosas que en verdad para identificarlas es muy, muy, muy difícil, Anabel. O sea, por hablártelo en términos ingenieriles, ciertos ayunos pueden ser como el lavado en una lavadora, ¿no? Tú echas ese pañuelo en una lavadora y ciertos ayunos hacen la función de la lavadora. Pero un ayuno de 40 días es el proceso de Anabel como de llevar ese pañuelo a una desinfección molecular. Yo creo que esa es la mejor manera de explicarlo, Anabel. Es como llevar el pañuelo a una desinfección molecular. Como tú lo viviste conmigo en algunos momentos del ayuno, Anabel, fíjate que ciertas raíces que estaban sembradas en mi espíritu solo salieron en los últimos 5 días y unas en los últimos 3 días. Recuerdo el caso particular, Anabel, del espíritu de homosexualidad, que aunque yo pensaba que había sido liberado de eso, si no es porque tú me lo traes a cotación y porque tú oras en el Espíritu y yo recibí la administración de tu oración en el Espíritu, Anabel, creo que ese espíritu no hubiese salido. Aunque, ojo, en el plan de Dios estaba sacarme de los 40 días depurado. O sea, ya en el plan estaba que en ese momento ese espíritu iba a salir con tu ayuda. Pero hago el comentario, Anabel, porque para limpiar tu espíritu al nivel que nuestro Señor Jesucristo lo necesita, pues debes fluir en el ayuno, Anabel. Anabel, créeme, que como lo dice la Biblia, hay ciertos espíritus que solamente salen con ayuno y oración, Anabel. Y sobre todo son esos espíritus arraigados de una manera personal, llamémoslo así, Anabel. O sea, espíritus de incredulidad, que fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que se menciona en el Evangelio. Espíritus de duda, Anabel, esos espíritus que son muy personales, espíritus de temor, miedos aún muy arraigados, solo salen, Anabel, con ayuno. Entonces es indispensable, aunque ya me has comentado y has empezado a fluir en el ayuno, es indispensable, Anabel, que sigas fluyendo cada vez más en el ayuno, así como has ido fluyendo en cada área de tu vida, en el sentido que has ido fluyendo en la oración. Al principio solamente orabas en el entendimiento y en algún momento recibiste el don y empezaste a orar en lenguas, y cada día la oración en lenguas va fluyendo más. Asimismo, Anabel, es indispensable que tu nivel de ayuno vaya fluyendo cada vez más. Mira, Anabel, a partir de todos estos audios que he enviado en esta oportunidad, cada vez de que sigo enviando más audios, estoy cada vez más convencido, Anabel, de que tú has sido elegida para llegar a un nivel espiritual como el que estoy siendo llevado yo. Entonces, claro, Dios hace como quiere con cada uno de nosotros. Pero yo no sé, Anabel, hasta qué momento, en qué momento de tu vida el Señor te lleve a un ayuno duro, a un ayuno, no sé, 7 días sin comer, 21 días sin comer, los 40 días, XY. Fíjate que, claro, en mi caso todo parece sencillo en el sentido de que yo estoy solo, no dependía de familia XY para el ayuno, pero fue el proceso que Dios configuró para entrenarme.
Pero eso no descarta, Anabel, que en algún momento de tu vida, X, Y, Z, no sé, con Giovanni más alineado, con una cantidad de factores alineados, con tu mamá visitándote, con lo que sea, con las maneras que Dios configure, Él te lleve a unos procesos de ayuno más avanzados, Anabel. Porque es que van a ser necesarios. Con ayunos de un día, ciertamente vas a avanzar, Anabel. Pero hay unas cosas, Anabel, que créeme que no salen si no es con un ayuno mayor. Y creo que traer esta acotación en este momento es preparándote desde ya para que te vayas preparando, para que tu espíritu se vaya preparando para cuando llegue la orden, Anabel. Porque es que esa orden puede ser fácilmente, mira, Anabel, este fin de semana, pura agua. Por ponerte un ejemplo. Entonces, Anabel, nuestro Señor Jesucristo está sumamente interesado en fortalecer nuestro espíritu. Pero para fortalecer nuestro espíritu, tenemos que cumplir ciertas disciplinas espirituales. La manera que he conseguido para ejemplificar, para explicarla es la palabra de Dios, lo que recibimos a partir del estudio de la Biblia, bien sea lectura, aunque como te escribí te comenté en un mensaje anterior o en otro momento, tiene más aprovechamiento el escuchar la palabra de Dios, ¿no? O sea, si ahorita me pones, si me toca compararlo entre leerla y escucharla, el leerla es como tomarte la vitamina en una pastilla. El escucharla es que te inyecten la vitamina. Entonces, ese alimento que obtenemos a partir de la palabra de Dios es el alimento, llamémoslo, mínimo necesario para mantener vivo nuestro espíritu. Así como en el caso del cuerpo necesitamos una alimentación mínima para sobrevivencia, la alimentación del espíritu mínima para sobrevivencia es la lectura de la palabra. Pero una cosa es alimentarlos con lo mínimo para sobrevivencia y otra cosa es estar alimentados para cumplir las tareas que debemos cumplir. Y eso aplica tanto en el cuerpo como en el espíritu y en el alma. Entonces, Anabel, la lectura de la palabra no es suficiente. El escuchar la palabra no es suficiente. Necesitamos el ayuno como limpieza y fortalecimiento. Pero el fortalecimiento del ayuno, Anabel, es diferente al fortalecimiento de la adoración. Así como a nivel de cuerpo, los carbohidratos te proporcionan energía y las proteínas especialmente te ayudan a generar músculo. Igualmente, el fortalecimiento que obtienes por el ayuno es diferente al fortalecimiento que obtienes por la adoración. Entonces debemos tener un equilibrio y un discernimiento según... La clave siempre está en que el Espíritu Santo dirija nuestra agenda y dirija nuestra vida. En qué momentos necesitamos una de esas disciplinas, llamémoslo así, y en qué momentos necesitamos otras. Anabel, hay días que yo no leo la Biblia. Hay días que pasó toda mi agenda de la jornada completa de las 24 horas y no fui dirigido a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque me imagino que espiritualmente esa alimentación aún tengo suficiente. Entonces en ese día no fue dirigido a leer la Biblia, sino fue dirigido a adorar, por ponerte un ejemplo, o en otro momento fue dirigido a ayunar. En unos momentos, Anabel, hay días que no tomo formalmente un tiempo de oración como lo tomaba antes. Anabel, después de salir del ayuno vino una disciplina de oración en la cual al principio de la tarde adoraba, cantaba una media hora, 40 minutos, música que compuse y escribí de adoración, es música con letra particular de mi vida,
Y después de que cantaba, oraba esos 30, 40 minutos, inmediatamente empezaba a orar. Bien sea en entendimiento, con palabras entendibles, o bien sea en el Espíritu, según lo que el Espíritu Santo me dirigiera. Avanzado el tiempo, Anabel, avanzado esta intimidad, avanzado creo que avanzado el dominio del Espíritu Santo en mí, el apoderarse cada vez más de mí, dejé esa planificación, llamémoslo así, por una espontaneidad, Anabel. O sea, ya en verdad no sé cuándo voy a orar en entendimiento, no sé cuándo voy a orar en el Espíritu, no sé cuándo voy a adorar, no sé cuándo voy a leer la Biblia. No hay horarios establecidos, sino todo fluye según el Espíritu Santo lo maneja, Anabel. Según el Espíritu Santo considera que necesito una cosa en un momento, otra cosa en otro momento, según Él me va guiando. Y no he sentido ningún redarguir, Anabel, y es donde creo que empezamos a ser libres de la religiosidad. No he sentido ningún redarguir porque hay días en los cuales no he leído la Biblia en las 24 horas del día, Anabel. ¿Por qué? Pues porque ese día no fue dirigido a sentarme a leer la Biblia, pero es que la Biblia está más grabada en mi corazón que en el libro, porque durante el ayuno, durante los últimos días de ayuno, Anabel, escuché todo el Nuevo Testamento, lo digerí inaudible, todo el Nuevo Testamento, y escuché lo que el Espíritu Santo consideró primordial del Antiguo Testamento. Escuché todas las partes de Abraham, todas las partes de Noé, todas las partes de Moisés, todos los salmos, los proverbios, y lo que no escuché, porque sentí la dirección de que no lo necesitaba en ese momento, fue la parte de los profetas. Pero digamos, toda la ley quedó grabada en mi corazón y en mi espíritu. Igualmente, todo el Nuevo Testamento está grabado en mi corazón y en mi espíritu, y el Espíritu Santo lo va trayendo a mi recuerdo según se necesita. Pero asimismo, en estos días, Anabel, hace como 2 días, de un momento a otro, la instrucción fue: Luisito, agarre la Biblia audible, acuéstese en su cama, tranquilazo, cómodo, en estado de descanso, y escúchate todo el Evangelio de San Juan. Son 2 horas y 15, Anabel, que tarda la lectura audible. Anabel, como te he dicho, el Espíritu Santo maneja mi agenda. Yo no tenía en el más mínimo plan, en ese momento, dejar de hacer lo que estaba haciendo y acostarme 2 horas y cuarto a escuchar el Evangelio de San Juan. Pero era lo que el Espíritu Santo en ese momento consideró necesario en mi espíritu, Anabel. Y te confieso, Anabel, y te lo digo para que lo tengas como esos tips especiales. Anabel, al principio escuchar la Biblia me generaba rechazo. Anabel, al principio todavía había mucha cosa que se levantaba en mí como rechazo a escuchar la Biblia. Y te traigo a cotación eso por lo que te digo de que es aún más ministrante escucharla que leerla. Anabel, y se me revolvía el estómago escuchar la Biblia, cosa que no sucedía de leerla, pero es que la administración al escucharla iba a mi espíritu sin ser procesada por mi vista. Es como el ejemplo que te digo de la vitamina en pastilla y de la vitamina en inyección. Entonces, Anabel, si usted siente rechazo, es un proceso normal de lo que se está levantando en nosotros. Y ese rechazo no aplica solamente a la lectura de la palabra, aplica igualmente en el proceso del ayuno, en el proceso de la adoración. ¿Por qué? Porque también, Anabel, en mis primeros momentos de canto, de adoración, se revolvía mi estómago al cantar. Pero el Espíritu Santo me dirigía a no dejar de hacerlo, o sea, a que ese rechazo no era él diciéndome,
inadecuado, sino que era una cosa que se estaba levantando en mí en contra de eso. Entonces, Anabel, por mi experiencia personal, te puedo dar fe de que lo que se obtiene con oración es diferente a lo que se obtiene con ayuno, es lo diferente a lo que se obtiene con adoración, es diferente a lo que se obtiene con orar en el Espíritu. O sea, tenemos que aprender a discernir el objetivo de cada una de esas herramientas espirituales, Anabel. Ahora bien, creo, si el Espíritu Santo no me cambia la seña, que en este audio acerca del Espíritu estoy haciendo una introducción, porque no sé si él va a profundizar en cada uno de estos temas en audios posteriores. Creo que estoy dando un bosquejo general acerca del Espíritu. Anabel, el otro tema es la adoración, Anabel. Es como te lo mencioné en unos audios o en unos mensajes de texto en estos días. Una cosa es escuchar la adoración y otra cosa es cantarla. El escucharla ciertamente nos alimenta, ciertamente es provechosa en el espíritu, pero jamás se compara con el nosotros adorar. Abrir nuestra bocota y cantar, abrir nuestra bocota y adorar con un corazón sincero, Anabel, eso tiene un poder enorme en cuanto al fortalecimiento de nuestro espíritu. Entonces tenemos que aprender a fluir en el canto, Anabel, y usted no le pare si se oye mal o se oye bien. Mira, Anabel, que te lo digo por experiencia propia, el Señor me ha procesado a perder la pena. ¿Tú crees que yo sé los audios que te he mandado, yo sé los audios que le he mandado a la gente, y yo los he escuchado, Anabel, y yo sé que hay audios que se escuchan feos, y hay unos que se escuchan menos feos, pero yo sé que al final, al día de hoy, no tengo una voz, un ritmo, una afinación de cantante, pero en el proceso he estado que yo pierda la pena, que se me quite la vergüenza y que mande eso como salga, porque al final la gente no es ministrada por el ritmo, por la afinación, sino la gente es ministrada por la pureza, llamémoslo así, de esa letra como sale de mi corazón, Anabel. Y la gente es ministrada en algunos momentos sintiéndolo, porque puede llegar a sentir, ¿cómo se me fue el término? Puede llegar a sentir cuando lloras, se me fue el término específico, ¿no? Cuando tu corazón se constriñe, puedes llegar a sentir ese tipo de sensaciones, como puedes no sentir nada, pero al final tu espíritu está siendo ministrado. Entonces, mi invitación de manera general en este audio, Anabel, es así como tips que tú le darías a alguien si tuviese un Zephyr y sufriera del carburador. Tú le dirías, mire, usted agarra el potecito de gasolina y le echa un poquito de gasolina por aquí y así te prende más fácil. me vino ese recuerdo del Zephyr. Perdí el hilo. Espíritu Santo, ya va, ayúdame a retomar el hilo. Estos tips que te estoy dando, Anabel, son esos tips que se aprenden vivenciales. Entonces, graba en tu corazón, por favor, estos tips vivenciales clave. Biblia oída, más efectivo que Biblia leída. Oración en el espíritu, más efectiva que oración en el entendimiento. Cantar, más efectivo que escuchar. Entonces, hay que apuntar a esos 3 niveles. Te confieso, Anabel, que últimamente
últimamente, creo que no sé, 1 o 2 semanas, no llevo el tiempo. Mis conversaciones, mi oración, mis conversaciones con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son a lo largo del día. No hay ahorita no tengo me voy a sentar a hablar con ellos en este momento. No, las conversaciones van fluyendo a lo largo del día como van fluyendo. Pero en un momento, Anabel, mis oraciones en el Espíritu, mi oración en lengua, casi siempre fue una oración muy rápida, o sea, era un fluir, en ese sentido, ¿no? Pero últimamente, ojo, me llamó la atención que ahorita fluyó, últimamente no están fluyendo en ese, ¿cómo llamarlo? No están fluyendo así, Anabel. Mi oración en el Espíritu no está fluyendo en oración, sino está fluyendo en adoración. Eso mismo que acabo de orar en este momento, normalmente en estos últimos días no lo estoy orando así, sino lo estoy orando en adoración. Esos mismos vocablos, eso mismo que dije en este momento, fluye bajo un ritmo de adoración, Anabel. O sea, estoy cantando las oraciones. Y no sé, Anabel, siento como que eso es un nivel superior al decirlas. O sea, siento como que adorar, porque no es adoración, porque es que en verdad no siento que sea en un canto, sino que siento que orar en adoración es un nivel de intimidad aún mayor. Entonces, no sé si también me estoy adelantando, no sé si te ha fluido eso, pero si no te ha fluido, prepárate, porque en algún momento tus oraciones en el Espíritu pueden cambiar la manera normal con la que las has venido haciendo y pueden empezar a fluir de otras formas, como te digo, bajo un ritmo, bajo otra velocidad, bajo características diferentes a las que normalmente las has venido ejecutando. Anabel, la clave en este fluir en el Espíritu es que el Espíritu Santo tome el control y no lo podemos limitar. A veces le viene a uno en la mente intentar limitarlo. Hay que dejarlo que él fluya como quiera fluir. Si le fluye la oración en el Espíritu, cantadita, cantadita. Si fluye en militancia esas oraciones que suenan a guerra, en guerra. Si salen en súplica, en súplica. La clave está, Anabel, en dejar en verdad que el Espíritu Santo venza la mente, para que la mente no sea una piedra de tranca en su fluir. Y eso, Anabel, ese lograr poner mi mente en la velocidad de neutro y soltar el volante, creo que solamente lo logré en el ayuno, Anabel, y en el proceso post-ayuno. Anabel, de los principales, en uno de mis libros lo digo, el principal enemigo de la voluntad de Dios en nuestra vida somos nosotros mismos. Es lo que se levanta en nuestra mente, principalmente. Entonces, este audio acerca del Espíritu, Anabel, creo que ha sido un preámbulo para tocar cada uno de estos puntos a detalle. Si el Espíritu Santo no me cambia la seña, creo que el próximo audio, después de este, va a ser de la oración, y si no me cambian el plan, creo que vamos a fluir en cada uno de estos puntos de una manera más detallada. Amén. Seguimos con la tarea.